Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era John Lead. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. John Edward Lead es un ex mafioso estadounidense que perteneció a la familia Gambino y que se convirtió en testigo del gobierno. En posteriores entrevistas, Lead ha estimado que durante su vida criminal disparó a unas 35 o 40 personas, golpeó a unas 100 con un bate de béisbol y cometió 7 asesinatos. Más tarde en la vida, Lead denunció públicamente la vida del crimen organizado y se convirtió en un orador motivacional, podcaster y autor de libros. John Lead nació el 30 de septiembre de 1962 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York y creció en Woodhaven, Queens. Se sabe que sus abuelos eran inmigrantes albaneses de Cirencester. Lead creció en el mismo vecindario que el hijo de John Gotti, John A. Gotti Jr., con quien fue amigo de la infancia y posteriormente en 1990 el padrino de su boda. Lead recibió una beca de béisbol para la Universidad de Tampa, pero la abandonaría después de 3 años. John se casó 2 veces. Su primera esposa fue Carol y su segunda esposa fue Claudia Di Pipa. Como resultado de ambos matrimonios, tiene 4 hijos. Durante su carrera criminal, Alid estaba asociado con la familia criminal Gambino, pero no era elegible para convertirse en un hombre hecho en la organización debido a su ascendencia no italiana. Durante las décadas de 1980 y 1990, fue ejecutor y sicario de una banda de narcotraficantes con sede en Queens, encabezada por John A. Jr. Gotti, que supuestamente distribuía unos 8 kilogramos de cocaína al mes. El 20 de diciembre de 1988, Alid atrajo al traficante de cocaína George Grosso a la White Horse Tavern en Queens. Lo persuadió para que se subiera a un automóvil con el pretexto de conducir a otro bar y luego le disparó 3 veces en la cabeza. El cadáver de Grosso sería arrojado en Grand Central Parkway, en Flushing Meadows Park. Junior Gotti supuestamente ordenó el asesinato de Grosso porque le había dicho a la gente que estaba vendiendo drogas en nombre de Gotti y su padre, el jefe gambino, John G. Gotti. John Elite también estuvo involucrado en el asesinato de Bruce John Gutterup, quien fue asesinado a tiros en el paseo marítimo de Rockaway por John Burkey el 20 de noviembre de 1991, como represalia por robar las ganancias de las drogas y los juegos de azar de los socios de la familia Gambino, y por estar involucrado en un altercado con el sobrino de un soldado de la familia. A mediados de la década de 1990, Alit se mudó al área de Filadelfia, donde poseía casas en los suburbios de Cherry Hill y Voorhees Township. Allí comenzó a asociarse con miembros y asociados hechos de la familia criminal de Filadelfia, así como con el grupo independiente 10th and Oregon Crew. Las luchas internas en la mafia de Filadelfia, entre facciones rivales lideradas por John Stanfa y Joey Merlino, dejaron a la organización en desorden y permitieron a Alit tomar el control del lucrativo negocio del valet parking en Delaware Avenue, así como en el sur de Jersey y Atlantic City, al año de desplazarse a la zona. Además de ser una fuente legítima de ingresos, Alit utilizó sus negocios de valet parking como un medio para lavar el dinero que ganaba con el tráfico de drogas, el juego y la usura. Un miembro de la tripulación de Alit, Kid Pellegrino, era el proveedor de drogas de la pandilla 10th and Oregon. En 1994, Louis Turra, líder de 10th and Oregon Crew, supuestamente intentó contratar a Alit como sicario para matar a Joey Merlino en una disputa sobre un impuesto callejero, una oferta que Alit rechazó porque sentía que la pandilla Turra no era mafiosos, sino vaqueros. El 1 de noviembre de 1994, John Alit sería interrogado por la policía sobre el homicidio de Carol Newlander en Cherry Hill, aunque el marido de la mujer asesinada, Fred Newlander, fue finalmente declarado culpable del asesinato. Más tarde, Alit dirigió un equipo en Tampa, Florida, que extorsionaba a empresas de valet parking rivales y reportaba los beneficios al capo de los Gambino, Ronald Truccio, y además organizó la compra de Mirage, un famoso club nocturno de Tampa. En 1995, Charles Carneglia y Alit estuvieron involucrados en una importante conspiración para asesinar a John A. Gotti Jr. Más tarde ese año, Alit fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego en violación de un acuerdo de libertad condicional y pasó 3 años en prisión. Después de su liberación, Alit obtuvo 3 meses adicionales de prisión por actuar como intermediario para el corrupto guardia de la prisión, Troy Kemmerer, que contrabandeaba kits de donación de esperma dentro y fuera de la prisión federal de Allenwood para el recluso Antonio Parlavecchio, que intentaba embarazar a su esposa María.
En enero de 2004, mientras se dictaban acusaciones federales de extorsión contra él por las actividades de su grupo en el área de Tampa, Alit huyó a Río de Janeiro, Brasil, y según la Policía Federal de Brasil, vivió y trabajó en el barrio de Copacabana. Vivió allí durante 10 meses antes de que las autoridades lo arrestaran. Cumplió 2 años de prisión en Brasil y finalmente fue extraditado a las autoridades federales en Tampa para ser juzgado en 2006. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. En enero de 2008, Alit se declaró culpable de extorsión que incluían 2 asesinatos, 4 conspiraciones para asesinar, al menos 8 tiroteos y 2 intentos de tiroteo, así como invasiones armadas de viviendas y robos a mano armada en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida, derivados de su presunta participación en el grupo Gambino de Tampa, Florida. Alit aceptaría testificar en el juicio contra el ejecutor de la familia Gambino, Charles Carneglia, quien fue declarado culpable de 4 asesinatos y ahora cumple cadena perpetua. Alit también fue testigo de gobierno en el fallido juicio por extorsión contra John Gotti Jr. Los fiscales acusaron a Gotti de extorsión y conspiración para asesinar, derivados de una supuesta red de tráfico de drogas en Florida, y de los asesinatos de George Grosso en 1988, Louis DeVono en 1990 y Bruce John Gutterup en 1991. Alit testificó que Gotti fue responsable de al menos 8 asesinatos, entre otros delitos. El testimonio de Alit fue socavado en gran medida durante el interrogatorio. El 1 de diciembre de 2009, los 12 jurados anunciaron que no habían logrado llegar a un veredicto unánime sobre todos los cargos contra Gotti, por lo que el juez declaró el juicio nulo y liberó a Gotti. Entrevistados después del juicio, los jurados dijeron que no encontraron que los testimonios expuestos por Alit fueran creíbles. Los fiscales federales de Brooklyn y Tampa describirían la cooperación de Alit como extraordinaria y sustancial cuando presentaron sus declaraciones al juez responsable de sentenciar a Alit por 2 asesinatos y otros delitos. El 26 de abril de 2011, John Alit fue sentenciado a un total de 10 años de prisión, pero en enero de 2012 fue puesto en libertad bajo supervisión de 5 años. En octubre de 2015, se recibió una carta anónima en la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos, afirmando que Alit había violado los términos de su libertad supervisada en un caso de armas de fuego en Nueva Jersey. Tal acusación provocó una investigación que envió a John Alit nuevamente a prisión por 3 meses. Más tarde, ya en libertad, Alit se convertiría en un orador motivacional para jóvenes sobre cómo evitar el mundo del crimen. Coescribió 4 libros y en julio de 2020 apareció en la serie documental Fear City, New York vs. The Mafia, disponible en Netflix. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.